10 billetes de dólar cayeron sobre la bandeja, uno por uno. Con un golpe seco que resonó en todo el salón, Daniela sintió el peso de todas las miradas volverse hacia ella. Fernando Castillo, sentado en la mesa principal junto a 3 ejecutivos estadounidenses de traje impecable, la observó con una sonrisa cruel. «Te doy $1000 si me sirves en inglés», dijo, lo suficientemente alto como para que todo el restaurante lo oyera. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, pero Fernando continuó. ¿O acaso crees que una camarera como tú sabe hablar inglés? La risa de Fernando cortó el aire como una cuchilla. Era martes por la noche en el Bellini d'Oro, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de São Paulo. El tipo de lugar donde una botella de vino costaba más que un salario mínimo, donde el piso de mármol italiano brillaba bajo candelabros de cristal que valían más de lo que Daniela ganaría en 10 años, y donde las mesas de caoba eran escenario de negocios que movían millones. En lugares así, personas como Daniela eran, en el mejor de los casos, invisibles. Tenía 28 años y trabajaba allí hacía 6 meses. 6 meses usando el mismo uniforme, negro impecable todas las noches. 6 meses sirviendo champaña de 3000 reales la botella a hombres que ni siquiera miraban su rostro al hacer un pedido. 6 meses escuchando conversaciones sobre yates, viajes a Dubái, casas en Miami, inversiones en la bolsa. 6 meses siendo un fantasma. Pero Fernando Castillo nunca le permitió ser invisible. Tenía poco más de 50 años. El cabello gris perfectamente peinado, gafas de marca, que costaban el equivalente a 3 meses del alquiler de Daniela. Era dueño de una de las mayores constructoras del estado. Edificios por toda São Paulo llevaban su nombre. Frecuentaba el Bellini d'Oro al menos 3 veces por semana. Y cada vez que venía, encontraba a alguien a quien rebajar. Una broma cruel al sommelier por su acento. Un comentario sarcástico al mesero por ser lento. Una queja inventada para no dejar propina. Fernando disfrutaba sentirse poderoso, y la forma más fácil de sentirse poderoso era hacer que otros se sintieran pequeños. Daniela siempre fue su blanco favorito. Tal vez porque nunca bajaba completamente la mirada cuando él le hablaba. Tal vez porque, aún vistiendo el uniforme de camarera, cargaba algo que él no podía quebrar: dignidad, postura, una chispa de orgullo. Y hombres como Fernando Castillo odiaban ver dignidad en personas que consideraban inferiores. «¿Qué pasa, querida?», continuó con voz empapada de falsa preocupación. «¿No quieres $1000? Tomó el billete verde y lo agitó en el aire. «Son casi 6000 reales. Apuesto a que es más de lo que ganas en un mes entero cargando platitos de un lado al otro». Los ejecutivos estadounidenses se movieron incómodos en sus sillas. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años con gafas doradas, frunció el ceño e intentó hablar, pero Fernando no le dio oportunidad. «Probablemente ni siquiera sabe decir gracias en inglés», dijo, mirando a los americanos con complicidad. «Pero vamos, démosle una oportunidad, ¿no? A ver si nos sorprende». El salón entero quedó en silencio absoluto. Otras mesas fingían mirar sus platos, pero todos los oídos estaban atentos. El gerente, Mauricio, estaba cerca del bar, pálido, sin saber si debía intervenir. Las otras camareras se habían quedado inmóviles, como estatuas sosteniendo bandejas. Era como si el restaurante entero contuviera la respiración. Daniela miró el billete de 1000 sobre su bandeja. Era nuevo, rígido, de un verde brillante. $1000. Fernando tenía razón. Era más que su salario mensual, suficiente para pagar los 2 meses de alquiler atrasados, casi suficiente para comprar los medicamentos que su madre necesitaba con urgencia, casi suficiente para respirar, sin sentir el nudo en el pecho, al menos por unas semanas. Pero eso no era sobre dinero, y todos allí lo sabían. Era sobre poder, sobre Fernando.
Castillo demostrando frente a ejecutivos extranjeros que podía humillar a una simple camarera solo porque sí, que podía recordarle su lugar debajo de él. Daniela respiró hondo. Sus dedos apretaron el borde de la bandeja hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pensó en su madre, Lucia, postrada en la sala porque ya no podía subir escaleras. Pensó en los medicamentos de 500 reales que no había podido comprar. Pensó en sus hermanos, Rafael y Julia, adolescentes que ahora dependían de ella por completo. Pensó en el aviso de desalojo, en las facturas vencidas, en todas las veces que tuvo que tragarse la rabia, morderse la lengua, bajar la cabeza y aceptar ser tratada como menos que humana. Todo eso porque no tenía opción. Y entonces pensó en quién había sido antes de que todo se derrumbara, antes de volverse invisible. «Señor Castillo», dijo con la voz más firme de lo que esperaba. Clara y resonante, Fernando sonrió, creyendo que ella pediría disculpas. Creía que confirmaría su desprecio, pero Daniela lo miró directo a los ojos y dijo: «Acepto». El rostro de Fernando titubeó por una fracción de segundo. «¿Qué dijiste?» «Acepto su propuesta. Le atenderé en inglés y cuando termine, usted me pagará los $1000 aquí, frente a todos». Hizo una pausa. «¿De acuerdo?» Fernando parpadeó confundido. Luego recuperó su arrogancia. «Ah, ¿vas a aceptar?» «Maravilloso», dijo, aplaudiendo lentamente con sarcasmo. «Pero te lo pondré más interesante. Si logras hacerlo sin errores, te pagaré $2000. Pero si fallas, tendrás que pedirme disculpas frente a todos por hacernos perder el tiempo». Un murmullo recorrió el salón. Mauricio dio un paso adelante. «Señor Castillo, no puedo permitir». «¿No puedes permitir qué?», interrumpió Fernando con mirada amenazante. «Que haga una apuesta con una empleada adulta, capaz de decidir por sí misma. ¿O prefieres perder a tu mejor cliente?». La amenaza fue clara. Mauricio tragó saliva y retrocedió. Fernando volvió a mirar a Daniela, el sonriso cruel regresando a su rostro. «Entonces, ¿aceptas las nuevas condiciones?» «2000 si ganas, una disculpa si pierdes, aunque estoy seguro de que vas a fallar». Daniela sintió todas las miradas sobre ella. Vio el miedo en el rostro de Mauricio, la pena en los ojos de las otras camareras, la curiosidad morbosa de los clientes ricos y el odio disfrazado en la sonrisa de Fernando Castillo. 2000, o la humillación completa. Pensó en su madre, en sus hermanos, en su vida derrumbándose, y pensó en algo más: dignidad. «Acepto», dijo con calma. Fernando golpeó la mesa, haciendo temblar las copas. «Perfecto. Entonces vamos, querida. Haz un pedido completo en inglés, sin tartamudear, sin errores. Mis amigos aquí evaluarán cada palabra». Hizo un gesto grandioso, como un presentador de circo. «El escenario es tuyo». Daniela colocó la bandeja sobre una mesa auxiliar, sacó su libreta del bolsillo. Sus manos no temblaban, su corazón latía rápido, pero su respiración era firme. Alzó la vista, miró a Fernando Castillo directamente y, con todos los ojos del restaurante más caro de São Paulo sobre ella, comenzó a hablar. Pero antes de entender lo que sucedió aquella noche, debes saber quién era realmente Daniela Ferreira, porque la mujer que estaba allí de pie, con uniforme y libreta, no era en absoluto la persona que Fernando imaginaba. 3 años atrás, la vida de Daniela era completamente distinta. Lucora Daniela Ferreira. El título lo había ganado con sudor, noches sin dormir y sacrificio. Se había graduado en letras por la USP, una de las mejores universidades del país. Hizo maestría en lingüística aplicada y doctorado en traducción interpretación. Defendió su tesis con honores. Publicó artículos en revistas internacionales. Fue invitada a dar conferencias en universidades europeas. A los 23 años ya hablaba 5 idiomas con fluidez: inglés, francés, español, italiano y mandarín. Y no era conocimiento básico, sino fluidez real. La capacidad de pensar, soñar y hacer bromas en cada lengua.
Daniela había sido profesora universitaria durante 5 años, dando clases de traducción e interpretación. Sus alumnos la adoraban. Decían que tenía el don de hacer lo difícil sencillo, de convertir los idiomas en algo menos temible. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Daniela? Comenta abajo si alguna vez te humillaron solo por tu trabajo o apariencia. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio. Suscríbete para ver la segunda parte, porque lo que está por venir te dejará sin palabras. Ella ganaba bien, $9,000 por mes solo con las clases, pero su verdadera pasión, lo que realmente la hacía sentirse viva, era la traducción simultánea. Trabajaba en conferencias internacionales, eventos corporativos y reuniones diplomáticas. Se sentaba en aquella cabina aislada con los auriculares puestos y traducía en tiempo real. Era adrenalina pura. Exigía concentración total. Un solo error podía causar malentendidos graves, incluso arruinar negociaciones millonarias. La responsabilidad era enorme, y Daniela era excepcional en eso. Había traducido para CEOs de multinacionales, para embajadores, para ministros de Estado. Participó en conferencias internacionales de lanzamientos de productos extranjeros. Su nombre era una referencia, y le pagaban bien, muy bien. Daniela trabajaba en unos 10 eventos por mes. Hacía las cuentas. Entre la universidad y las traducciones, ganaba 15,000 mensuales en las buenas épocas. La vida era buena, más que buena. Tenía 25 años y el mundo a sus pies, y entonces el teléfono sonó. Era la madrugada de un jueves. Daniela había regresado hacía pocas horas de un evento. Estaba exhausta. Dormía profundamente. El teléfono sonó una y otra vez. Contestó medio dormida. Irritada. Era la voz de una mujer que no conocía, una voz temblorosa, llorando. ¿Usted es Daniela Ferreira, hija de Antonio? Sí. ¿Quién habla? ¿Qué pasó? Su padre tuvo un infarto. Está en el hospital. Es grave. Daniela se incorporó en la cama, el sueño desapareciendo al instante. ¿Qué hospital? Ya voy. Condujo en pánico por la ciudad vacía. Llegó al hospital en 20 minutos. Y fue allí donde conoció a Lucia. Lucia era la esposa de su padre, una mujer de poco más de 40 años, cabello gris, ojos rojos de tanto llorar. Daniela no tenía idea de que existía. ¿No lo sabías?, preguntó Lucia sorprendida. ¿Antonio nunca te contó? Nunca. Se habían casado hacía 5 años. Lucia tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Rafael y Julia, adolescentes. El padre de Daniela había criado a esos niños como si fueran suyos. Pagaba las cuentas, mantenía la casa. Y nunca le dijo nada a Daniela. La relación entre ellos siempre había sido distante. Daniela había crecido prácticamente sola, después de que su madre biológica los abandonara cuando ella tenía 5 años. El padre trabajaba todo el día. Era conductor de autobús. Hacía horas extras, fines de semana, feriados, todo para que Daniela pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades. Pero no había afecto, no había cercanía. Solo responsabilidad. Daniela lo visitaba una vez al mes, almuerzos rápidos, silenciosos. Él preguntaba sobre el trabajo. Ella respondía brevemente. Él decía que estaba orgulloso. Ella agradecía. Y cada uno volvía a su vida. Daniela no sabía que él había reconstruido su vida, que tenía una nueva familia, que era feliz y ahora estaba en una cama de hospital, entubado, con 50% de posibilidades de sobrevivir. Daniela no lo pensó 2 veces. Pidió una licencia en la universidad, canceló todos los contratos de traducción de los próximos meses y se volcó por completo a cuidar de su padre. La cirugía era cara. Rento $20,000. El sistema público tenía una lista de espera de 4 meses. Su padre no tenía 4 meses. Daniela pagó, usó todos sus ahorros. 50,000 que había guardado para la entrada de su propio apartamento. Ese dinero desapareció en una tarde. El padre sobrevivió a la cirugía,
Pasó 2 meses hospitalizado. Otros 60,000 en gastos médicos, medicinas, fisioterapia. Daniela vendió el coche, pagó las deudas. Y su padre mejoró. Recibió el alta, volvió a casa. Daniela respiró aliviada. Había valido la pena. Volvería a su vida, recuperaría el dinero. Todo estaría bien. Pero 3 meses después vino el segundo infarto, y luego el tercero. Más internaciones, más cirugías, más medicamentos. El dinero se escapaba como agua. Daniela vendió el apartamento. Se mudó a la casa simple en la periferia donde vivía su padre con Lucia y los niños. Intentó mantener los trabajos de traducción, pero ya no podía comprometerse con eventos. Tenía que estar disponible para emergencias, para llevarlo al médico, para cuidarlo en los días malos. Los clientes dejaron de llamar, la universidad llenó su puesto, y de repente Daniela estaba sin trabajo, sin dinero, sin apartamento, sin coche, sin vida. El padre murió 10 meses atrás. Después de 1 año y medio de lucha, su corazón simplemente se rindió. Paró en medio de la noche, sin dolor, sin drama. Solo paró. Cuando Daniela finalmente pudo respirar, cuando creyó que quizá podría recomenzar, descubrió que su padre había dejado deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito explotadas, préstamos que había pedido en secreto para ayudar a Rafael a pagar un curso técnico y comprar medicamentos para Lucia, que sufría de diabetes e hipertensión. El funeral costó 12,000. Daniela no los tenía. Pidió un préstamo, más deudas, y de pronto miró a su alrededor y vio que estaba atrapada. Lucia no podía trabajar. Su salud era demasiado frágil. Rafael tenía 17 años, cursando el último año del secundario, Julia 15. En el primero, 2 niños que Daniela casi no conocía, que no eran su responsabilidad legal, pero sí su responsabilidad moral, porque su padre los había criado, porque ya no tenían a nadie más, porque eran niños. Daniela intentó volver a la traducción, mandó correos a todas las agencias con las que había trabajado. La mayoría ni respondió. Las que sí lo hicieron, dijeron que su registro estaba desactualizado, que necesitaban referencias recientes, que el mercado estaba saturado, que había gente más joven, más disponible, más barata. 3 años fuera del mercado eran una eternidad. Intentó dar clases particulares. Consiguió 4 alumnos, ganaba $500 por mes. No era suficiente ni para el alquiler. Fue entonces cuando vio el anuncio del Bellini d'Oro. Se buscan camareras. No se requiere experiencia. Buena presentación, disponibilidad nocturna. Daniela se postuló. Mintió en el currículum. Dijo que solo tenía secundaria, que había trabajado en otros restaurantes. Si decía la verdad, no la contratarían. Nadie contrata a una doctora para servir mesas. Pensarían que se iría a la primera oportunidad. Y estarían en lo cierto. Mauricio la contrató en el acto. Tenía buena postura, hablaba bien, era educada. Comenzó la semana siguiente, salario mínimo, $400 por mes, más propinas. Con suerte, llegaba a $3,000 al mes. Aún así, no era suficiente. El alquiler costaba $1,800, había luz, agua, gas, internet, comida, medicinas para Lucia, materiales escolares para Rafael y Julia. Daniela hacía cuentas todos los días. Debía aquí, debía allá. Retrasaba una cuenta para pagar. Otra vivía en el rojo. Vivía con miedo. Miedo a ser desalojada. Miedo a no poder comprar comida. Miedo de que Lucia tuviera una emergencia y no tener dinero para el hospital. Cada día se ponía ese uniforme negro, recogía el cabello, miraba al espejo del vestuario y veía a una extraña devolviéndole la mirada. ¿Dónde estaba la doctora Daniela Ferreira? ¿Dónde estaba la traductora que se sentaba en cabinas de la ONU? ¿Dónde estaba la profesora que inspiraba a sus alumnos? ¿Dónde estaba la mujer que viajaba a París y comía en restaurantes caros? Había desaparecido, enterrada bajo el peso de responsabilidades que nunca pidió, bajo deudas que nunca contrajo, bajo una vida que nunca eligió. Y Fernando Castillo la miraba y solo veía a una camarera, otra mujer sencilla, sirviendo a los ricos, alguien a quien podía humillar por
Diversión, alguien que no importaba, pero él estaba equivocado, porque debajo de ese uniforme, debajo del cansancio y la desesperación, debajo de 3 años de lucha y sacrificio, aún existía la doctora Daniela Ferreira. Aún existía la mujer que dominaba 5 idiomas, que había traducido para ministros, que había dado conferencias en universidades europeas. Estaba allí. Solo esperaba el momento correcto para reaparecer, y ese momento había llegado. Daniela comenzó a hablar, y la primera palabra que salió de su boca lo cambió todo. El inglés que hablaba no era el inglés torpe de quien aprendió en una escuela, no era el inglés básico de frases memorizadas de un curso de idiomas. Era inglés perfecto, fluido, natural, con acento americano impecable, sin rastro de brasileñismo. Good evening, gentlemen, dijo en inglés. Mi nombre es Daniela, y será un placer atenderlos esta noche. Permítanme comenzar presentándoles nuestra selección de vinos. Tenemos una carta excepcional con etiquetas francesas, italianas, argentinas y chilenas, cuidadosamente seleccionadas por nuestro sommelier. El silencio que cayó sobre el restaurante fue ensordecedor. Fernando Castillo parpadeó una vez, 2 veces, 3 como si intentara procesar lo que acababa de oír. Su boca se entreabrió, la sonrisa cruel desapareció, reemplazada por pura confusión. Los 3 ejecutivos estadounidenses se miraron entre sí. John, el de gafas doradas, se inclinó hacia adelante en su silla, de repente mucho más atento. El segundo, más joven y de cabello oscuro, levantó las cejas, impresionado. El tercero, asiático, que había estado callado toda la noche, se enderezó en su asiento, pero Daniela no se detuvo. No dio tiempo a que nadie interrumpiera. No dio oportunidad a Fernando de reaccionar. Continuó, su voz clara y segura, llenando el salón, describiendo el menú con un nivel de detalle que solo alguien que dominaba el idioma podía alcanzar. Para comenzar, dijo en inglés, ¿puedo sugerir nuestro carpaccio de pulpo con alcaparras y aceite trufado? O quizá prefieran nuestro tartar de salmón con caviar y crema de wasabi como plato principal. Nuestro chef ha preparado hoy un bife de chorizo madurado durante 45 días, con costra de hierbas finas y flor de sal, acompañado de un risotto de hongos porcini importados de Italia y verduras orgánicas, salteadas en mantequilla de hierbas. Para maridar, nuestro sommelier recomienda un Malbec argentino de la línea Reserva Especial Cosecha 2019, con notas de frutas rojas maduras y taninos aterciopelados. Fernando intentó interrumpirla. Espera un momento, eso no puede... Pero John levantó la mano pidiendo silencio. No apartaba los ojos de Daniela y ahora sonreía una sonrisa genuina de admiración. ¿Alguna vez te subestimaron por tu apariencia o tu trabajo? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros. Dale like si crees que la educación y la dignidad siempre vencen al poder. Suscríbete para ver la última parte de esta historia increíble. Y cuando Daniela hizo una pausa para respirar, John habló en inglés con un acento pesado de Boston. Pero claro, su inglés es impecable, dijo. Mejor que el de muchos americanos que conozco. ¿Dónde aprendió a hablar así? Daniela se giró hacia él y respondió también en inglés, con una sonrisa educada, pero llena de confianza. Gracias, señor. Es muy amable de su parte. Pero si me permite, también puedo ofrecer atención en otros idiomas, francés, español, italiano o mandarín, si alguno de los caballeros lo prefiere o se siente más cómodo. La mesa explotó en reacciones. El ejecutivo de cabello oscuro soltó una risa incrédula, dando un golpe en la mesa. El asiático se inclinó hacia adelante, los ojos abiertos de par en par, completamente enfocado en Daniela. John golpeó la mesa con la mano abierta maravillado, moviendo la cabeza con una sonrisa de incredulidad positiva. ¿5 idiomas? Preguntó en inglés, con voz de sorpresa. ¿Está diciendo que habla 5 idiomas con fluidez?
Sí, señor, respondió Daniela con calma. Fluentemente, el ejecutivo de cabello oscuro miró a Fernando. ¿Tú sabías esto? Fernando estaba pálido. El color había desaparecido de su rostro. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, buscando palabras que no llegaban. Eso es ridículo. Está mintiendo. Debe haberse memorizado esas frases. ¿Alguien la entrenó para esto? Pero John lo interrumpió. Su voz, ahora en portugués, era dura como piedra. Ella acaba de describir un menú entero en inglés técnico, con vocabulario gastronómico, pronunciación perfecta y acento americano natural. Eso no es un truco, ni frases memorizadas. Ella realmente habla inglés, pero ella es una camarera. ¿Cómo una camarera va? Puedo probarlo. Daniela lo interrumpió, su voz seguía serena, pero firme. Miró al ejecutivo de cabello oscuro. Más temprano, antes de que Fernando llegara, lo había oído hablar unas palabras en español por teléfono. Entonces se volvió hacia él y comenzó a hablar en español fluido, con un acento castellano perfecto. Disculpe. Señor, dijo, noté que hablaba español antes. ¿Sería más cómodo si continuó la atención en este idioma? Puedo describirle en detalle cada plato de nuestro menú, incluidas nuestras postres especiales. Tenemos un flan de caramelo artesanal con salsa de naranja y almendras tostadas. Y también un brownie de chocolate belga, 70% cacao, con helado de crema y salsa de frutas rojas. El hombre quedó completamente boquiabierto. Durante 3 segundos no pudo hablar. Luego respondió en español, con voz llena de admiración genuina. «Esto es increíble», dijo. «Absolutamente increíble. Su español es perfecto. Incluso el acento está correcto. Habla mejor que mi secretaria en Madrid». Daniela asintió con educación y se volvió hacia el tercer ejecutivo, el asiático que había permanecido callado toda la noche. «¿Prefiere que continúe en mandarín?», preguntó en portugués, y sin esperar respuesta, comenzó a hablar en mandarín. Habló de los platos, de la armonización de vinos, de las especialidades de la casa. El ejecutivo asiático se levantó de la silla de tan sorprendido y le respondió rápidamente en mandarín, poniéndola a prueba. Daniela respondió sin dudar, fluida, natural. Fue en ese momento que Fernando Castillo perdió completamente el control. Golpeó ambas manos sobre la mesa con tanta fuerza que las copas de vino temblaron. Una casi cayó. «¡Basta! ¡Basta de esta farsa!», gritó, su voz resonando en todo el restaurante, alta, desesperada, furiosa. «¡Esto es una trampa! Lo planearon, ¿verdad? Esto es una trampa». John se giró hacia él y por primera vez desde que había entrado al restaurante, su voz sonó fría como el hielo. «¿A quién está acusando exactamente de planear algo, Fernando?» «A ella, a ustedes, a todos. Esto no puede ser real. Una camarera no habla 5 idiomas. Eso no existe. Está mintiendo». El ejecutivo de cabello oscuro lo interrumpió con tono cortante. «No la oigo mentir, Fernando. La oigo hablar español mejor que muchos españoles que conozco, y su mandarín es impecable». El asiático habló por primera vez en portugués, con un acento fuerte pero claro. Dialecto de Beijing. No es fácil de aprender. Todo el restaurante estaba mirando ahora. Nadie fingía ya estar ocupado. Los clientes de otras mesas se habían girado completamente en sus sillas. Los meseros estaban congelados, con las bandejas en el aire. Mauricio, el gerente, estaba apoyado en el bar, el rostro pálido como el papel, sin saber si debía intervenir o dejar que la escena siguiera. Una señora elegante en una mesa cercana comenzó a aplaudir lentamente. Otras personas se unieron. En segundos, la mitad del restaurante estaba aplaudiendo a Daniela. Fernando miró alrededor. Desesperado, el control se le escapaba entre los dedos. La humillación que había planeado para Daniela se volvía contra él. Y lo peor, estaba sucediendo delante de clientes importantes, delante de los americanos que intentaba impresionar. «¿Quién es usted, Fernando?»,
preguntó John, girándose hacia Daniela, su voz ronca, derrotada. ¿Quién es usted realmente? Y en ese momento, Daniela decidió que no iba a esconderse más. Miró a Fernando Castillo, al hombre que durante 6 meses la había humillado, que había hecho bromas crueles, que la había tratado como si fuera menos que humana. Y decidió que él sabría exactamente quién era ella. Mi nombre completo es Daniela Ferreira. Comenzó, con voz firme que resonó por todo el salón, ahora completamente silencioso. Soy licenciada en Letras, con habilitación en Traducción por la Universidad de São Paulo. Tengo maestría en Lingüística, aplicada y doctorado en Traducción e Interpretación simultánea. Hizo una pausa, dejando que la información se hundiera. Fui profesora universitaria de lenguas extranjeras durante 5 años. Di clases en la misma USP donde me gradué. Trabajé como traductora simultánea en conferencias internacionales, eventos corporativos y reuniones diplomáticas. El silencio en el restaurante era tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Fernando la miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza, la boca abierta, los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que escuchaba. John, en cambio, tenía una expresión distinta. Se había inclinado hacia adelante, con los ojos entrecerrados, como si intentara recordar algo. «Daniela Ferreira», repitió probando el nombre en su lengua. Espera un segundo. «Daniela Ferreira de São Paulo». Sí, señor. Usted trabajó en la Conferencia Internacional de Negocios e Innovación en 2021, la que se celebró en el Hotel Maxu de Plaza. Daniela parpadeó sorprendida. Sí, fui una de las traductoras simultáneas principales del evento. John se golpeó la frente con la mano y soltó una risa incrédula. ¡Lo sabía! Sabía que la conocía de algún lugar. Miró a los otros ejecutivos. Ella tradujo mi conferencia en ese evento. Hablé sobre estrategias de expansión hacia mercados emergentes. Lo recuerdo perfectamente. Volvió la vista a Daniela con una enorme sonrisa en el rostro. Fue excepcional. La mejor traductora que he tenido. Captó incluso las bromas que hice en inglés y las adaptó al portugués sin perder el sentido. Hizo que pareciera que hablaba portugués fluido. Gracias. Señor Mitchell, dijo Daniela, y por primera vez en toda la noche sonrió de verdad. Recuerdo muy bien su conferencia. Mitchell, repitió Fernando con voz débil. ¿Usted la conoce? Conozco su trabajo, corrigió John, y pagué $5,000 por su traducción en ese evento. 5,000 reais por un solo día de trabajo. Porque los vale cada centavo. Se volvió hacia Fernando. Su mirada podía congelar el infierno. ¿Sabe a quién acaba de intentar humillar Fernando? ¿Lo sabe? Fernando no respondió. Estaba blanco como un fantasma. Esta mujer, continuó John, señalando a Daniela, es una de las profesionales más respetadas y talentosas del área de traducción en Brasil. Ha trabajado para la ONU, para multinacionales, para embajadas, y usted la miró y solo vio a una camarera, alguien a quien podía humillar para divertirse. Una clienta de otra mesa se levantó. Era la señora elegante que había comenzado los aplausos. ¿Por qué una profesional como usted trabaja aquí?, preguntó, su voz llena de genuina confusión y preocupación, y fue entonces cuando Daniela contó el resto de la historia. Hace 3 años, comenzó, su voz tembló por primera vez, pero se obligó a continuar. Mi padre tuvo el primer infarto. Necesitaba cirugía urgente, tratamiento caro. El SUS tenía lista de espera de meses. Él no tenía meses. Daniela respiró hondo. Dejé todo. Pedí licencia en la universidad. Cancelé los contratos de traducción y gasté todos mis ahorros para salvar su vida. Vendí mi apartamento, vendí mi coche. Usé cada centavo que tenía. El restaurante entero estaba hipnotizado. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos. Mi padre sobrevivió un tiempo, pero luego vino el segundo infarto y el tercero. Más cirugías, más tratamientos.
más gastos. Pasé 3 años cuidando de él, 3 años fuera del mercado laboral. Su voz se fortaleció. Cuando finalmente falleció hace 10 meses, descubrí que tenía una familia que yo no conocía, una esposa enferma y 2 hijos adolescentes, y dejó muchas deudas. Fernando tenía la mirada baja, ya no podía mirarla a los ojos. Daniela continuó. De repente, era responsable de 3 personas. Tenía que pagar alquiler, comida, medicinas, escuela, y no tenía empleo. Intenté volver a la traducción. Pero 3 años fuera del mercado es mucho tiempo. Nadie me contrataba. Necesitaba dinero urgente. Entonces acepté este trabajo. Miró alrededor del restaurante, a todas las personas que la escuchaban. Gano el salario mínimo más propinas. Trabajo de 7 de la noche a medianoche, 6 días a la semana. A la mañana siguiente me levanto temprano para cuidar de mi madre adoptiva, que está postrada. Llevar a mis hermanos adoptivos al colegio y tratar de mantener viva a toda una familia. Se volvió hacia Fernando. Cada día vengo aquí y sirvo a personas que gastan en una noche lo que yo gano en un mes. Escucho comentarios, risas, miradas de desprecio, especialmente del señor Castillo. Pero aguanto, porque hay gente que depende de mí, porque no tengo elección, porque necesito sobrevivir. Una lágrima corrió por el rostro de la señora elegante. Usted me ofreció dinero, continuó Daniela mirando directamente a Fernando. ¿Para humillarme? ¿Para probar que yo era ignorante? ¿Para divertirse a mi costa frente a sus invitados importantes? ¿Para hacerme arrodillar y pedir perdón si fallaba? Dio un paso adelante. Pero lo que usted no sabía, lo que no pudo ver, porque estaba demasiado ocupado juzgándome por mi apariencia y mi trabajo actual, es que yo ya he traducido para personas mucho más importantes de lo que usted jamás será. He dado conferencias en universidades que probablemente ni sabe que existen. He enseñado a diplomáticos, ejecutivos, profesores. El restaurante estaba en silencio absoluto. Se podía oír la respiración de la gente. Trabajar como camarera no me hace tonta, señor Castillo. No me hace menos capaz. No me hace menos humana. Solo me hace alguien que está luchando. Alguien a quien la vida derribó, pero que se levanta todos los días. Daniela respiró profundamente. Y si todo lo que el Señor puede ver cuando me mira es a alguien que puede ser humillada por diversión, si no puede ver a la persona, la historia, el ser humano frente a usted, entonces el problema no es mío, Señor, es suyo. El silencio que siguió fue absoluto, nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el restaurante. ¿Alguna vez alguien te menospreció sin saber quién eras realmente? Cuéntalo en los comentarios y demuestra que la dignidad no se compra, se demuestra. Dale like si crees que la educación es el arma más poderosa contra la humillación. Suscríbete para ver el final de esta historia, porque lo que ocurre después te dejará sin aliento. Fernando Castillo estaba destruido, no físicamente sino por dentro. Se podía ver en sus ojos, en la forma en que sus hombros se hundieron, en cómo ya no podía mirar a Daniela, ni a John, ni a nadie. Había llegado al restaurante sintiéndose poderoso, el dueño de la constructora, el hombre importante, y ahora estaba siendo expuesto como un tirano mezquino que se divertía humillando a los vulnerables. John Mitchell se levantó de la silla. La expresión en su rostro ya no era de sorpresa ni admiración, sino de puro desprecio. ¿Sabes cuál es tu problema, Fernando?, dijo John, con voz baja pero cortante. Gente como tú cree que el valor de una persona está en la ropa que usa, en el coche que conduce, en el cargo que ocupa. Pero carácter, dignidad y respeto son cosas que no puedes comprar, apuntó hacia Daniela. Esa mujer tiene más de esas 3 cosas de lo que tú jamás tendrás. El ejecutivo de cabello oscuro también se levantó. Estoy completamente de acuerdo con John. Lo que hiciste hoy fue asqueroso, Fernando. Absolutamente repugnante.
El tercer ejecutivo, el asiático, no dijo nada, pero se levantó y se colocó junto a los otros dos. El mensaje era claro. Estaban con Daniela, no con Fernando. Fernando miró a su alrededor desesperado, buscando apoyo. Solo encontró miradas frías, clientes que minutos antes eran sus iguales. Ahora lo observaban con repulsión. Las camareras lo fulminaban con los ojos. Incluso Mauricio, el gerente siempre complaciente, tenía una expresión dura en el rostro. Yo no sabía su historia. Intentó defenderse Fernando con voz temblorosa. Solo estaba bromeando. ¿Bromeando? La voz de la señora elegante cortó el aire. Se había levantado y lo miraba con furia contenida. ¿Humillar a alguien públicamente es una broma? Un hombre de traje en otra mesa negó con la cabeza. Vergonzoso. Completamente vergonzoso. John dio un paso al frente. Hiciste una apuesta. Fernando. Prometiste $2,000 si ella lo lograba. Y no solo lo logró, sino que demostró ser 1000 veces más calificada de lo que tú jamás imaginaste. Así que, paga. Fernando sacó la cartera con manos temblorosas. Tomó 20 billetes de $100, pero cuando fue a colocarlos sobre la mesa, Daniela habló. No, su voz era calma, pero firme. Usted me lo entregará en la mano y me pedirá disculpas públicamente, así como me humilló públicamente. El rostro de Fernando se puso rojo. ¿Qué? El señor me escuchó, repitió Daniela tranquila. Fernando miró a John, buscando ayuda. Nada. Miró a los otros ejecutivos. Nada. Miró a los clientes alrededor. Solo miradas duras, expectantes. No tenía salida. Fernando se levantó. Tambaleante, caminó hasta Daniela. Por primera vez en su vida, en lugar de chasquear los dedos para llamar a una empleada, tuvo que caminar hasta ella. Extendió el dinero. Daniela no lo tomó de inmediato, solo esperó, la mano extendida. Yo pido disculpas, murmuró Fernando entre dientes. No escuché, dijo Daniela serenamente. Fernando respiró hondo. Las venas de su cuello se tensaron. Pido disculpas por lo que dije y por lo que hice. Daniela tomó el dinero, dobló los billetes con calma. Gracias, señor Castillo. Pero la humillación de Fernando aún no había terminado. John arrojó la servilleta sobre la mesa. Nos vamos, Fernando. ¿Qué? Pero la reunión está cancelada, interrumpió John. Vinimos a Brasil para evaluar una asociación con tu constructora. Después de lo que vimos aquí, no hay ninguna posibilidad. Mi empresa no hace negocios con gente que trata así a los seres humanos. Los otros dos ejecutivos asintieron y se levantaron. Fernando se quedó blanco. No pueden hacer eso. Era un contrato de 50,000. Era, dijo John con frialdad. Ahora no es nada. Se volvió hacia Daniela. Señora Ferreira, fue un placer volver a verla. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Mi empresa está abriendo oficina en Sao Paulo. Buscamos una directora de relaciones internacionales. Alguien que hable varios idiomas y comprenda tanto la cultura brasileña como la estadounidense. El salario es de 25,000 mensuales. Más beneficios. Si está interesada... Daniela tomó la tarjeta con las manos temblorosas. 25,000, 10 veces su salario actual. La oportunidad de volver. Estoy muy interesada, señor Mitchell. Llámeme mañana, a las 9 de la mañana. Los tres ejecutivos se marcharon, dejando a Fernando solo, mirando el negocio millonario que acababa de perder. El restaurante estalló en aplausos. Fernando dejó el dinero sobre la mesa y salió. Salió más pequeño de lo que había entrado, destruido. El restaurante aún vibraba con aplausos cuando Daniela finalmente pudo respirar de verdad. Sus rodillas temblaban, sus manos también. La adrenalina que la había sostenido durante el enfrentamiento comenzaba a desvanecerse, dejando solo el cansancio y la paz. Mauricio se acercó, los ojos rojos. Daniela, lo siento, debí haber intervenido. Debí defenderte, pero tuve miedo. Está bien.
Mauricio, lo interrumpió suavemente. Entiendo. No, no está bien, dijo él negando con la cabeza. Fui cobarde. Tú fuiste valiente. Fuiste increíble, limpió sus ojos. Tómate el resto de la noche libre con pago. Te lo mereces. Las otras camareras se acercaron. Carla, que llevaba 3 años allí, la abrazó con fuerza. Eres mi heroína, susurró. Todas queríamos hacer esto hace mucho. Él humillaba a todos. Otra camarera, Amanda, dijo, pero tú fuiste la única que tuvo el coraje de enfrentarlo. Clientes comenzaron a acercarse. La señora elegante tomó la mano de Daniela. Eres una inspiración. Querida, no dejes que nadie te haga sentir menos nunca más. Un empresario dejó $500 de propina. Por tu futuro, dijo. Sonriendo, otros siguieron su ejemplo. $200 aquí, $300 allá, 100 más. En cuestión de minutos, Daniela tenía más de $2,000 en propinas extra, además de los 2,000 de Fernando. Punto apenas. Podía procesar lo que pasaba. Mauricio la llevó a su oficina y le ofreció agua. Siéntate, respira. Daniela se sentó y miró la tarjeta de John Mitchell entre sus manos. Era real, todo había ocurrido de verdad. Había enfrentado a Fernando Castillo, había probado su valor y ahora tenía una oportunidad de oro, $25,000 al mes. Hizo las cuentas en su cabeza. Podría pagar todas las deudas en 6 meses, darle una vida digna a Lucia, pagar una mejor escuela para Rafael y Julia. Respirar. Finalmente, respirar. ¿Vas a aceptar su propuesta, verdad?, preguntó Mauricio. Voy, respondió Daniela, y por primera vez en 3 años. Sonrió de verdad. Claro que voy. Te lo mereces. Daniela, siempre mereciste más de lo que este lugar podía darte. Hizo una pausa. Sabes, siempre supe que eras diferente. La forma en que hablabas, cómo te comportabas, pero nunca imaginé. Lo escondí a propósito, admitió ella. Pensé que nadie contrataría a una doctora para ser camarera, y probablemente no lo habría hecho. Rió Mauricio. Sin humor. ¡Qué idiota fui! Daniela se quedó unos 20 minutos más en la oficina, calmando los nervios. Cuando finalmente salió, el restaurante había vuelto a la normalidad. Clientes cenando, conversaciones bajas, música suave, como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Tomó sus cosas del vestuario, miró el uniforme colgado, pensó en todos los turnos que había hecho, todas las humillaciones que había soportado, todo el cansancio, todo el dolor, toda la desesperación, y pensó que quizás finalmente eso estaba llegando a su fin. El teléfono sonó. Era Rafael. Dani, mamá se siente mal. Está mareada. Creo que le subió la presión. El corazón de Daniela se aceleró. Ya voy para casa, espera. Salió corriendo del restaurante, pidió un Uber. No podía esperar el autobús. Gastó 40, pero no importaba. Tenía dinero. Llegó en 15 minutos. Lucia estaba pálida. Sudando frío, Daniela midió la presión. 180%. Peligrosamente alta. ¿Dónde están los remedios? Se acabaron ayer, dijo Rafael avergonzado. Iba a decirte, pero estabas trabajando. Daniela lo interrumpió. Sacó $500 de las propinas. Ve a la farmacia ahora. Compra todos los remedios de la receta. Rafael tomó el dinero y salió corriendo. Daniela se sentó junto a Lucia. Sosteniendo su mano, la mujer abrió los ojos. Perdón por darte trabajo, murmuró. No me das trabajo ninguno. Doña Lucia, respondió Daniela suavemente. Descansa. Rafael ya fue a buscar los remedios. ¿De dónde sacaste dinero?, preguntó Lucia. Sé que está todo ajustado. Daniela sonrió. Tuve una buena noche. Una muy buena noche. Rafael volvió con los medicamentos. Daniela le dio la dosis correcta. En media hora, la presión empezó a bajar. El peligro había pasado. Julia salió del cuarto, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Mamá va a estar bien? Sí, dijo Daniela abrazándola. Va a estar bien. Puso a los 2 hermanos a dormir. Preparó un té para Lucia y finalmente, a las 2 de la mañana, se sentó sola en la cocina.
Miró la tarjeta de John Mitchell, el dinero sobre la mesa. $2,000 en propinas, más $2,000 de Fernando. Por primera vez en 3 años no estaba desesperada, no estaba en rojo, no estaba ahogada, tenía esperanza. Y mañana a las 9 de la mañana llamaría a John Mitchell y comenzaría una nueva vida. 3 meses después. Daniela estaba en una oficina en el piso 23 de un edificio en la Avenida Paulista. Vidrios del suelo al techo, vista panorámica de São Paulo, su propio despacho, con su nombre en la puerta, directora de Relaciones Internacionales. La llamada a John Mitchell lo había cambiado todo. Comenzó al día siguiente. Pasó una semana en entrenamiento y desde entonces había coordinado 3 eventos internacionales, negociado contratos con empresas europeas y entrenado a un equipo de 5 personas. El salario llegaba cada día 25,000, que transformaron completamente su vida. Pagó todas las deudas en 2 meses. Alquiló una casa mejor, con 3 habitaciones, en un barrio seguro. Lucia tenía su propio cuarto en la planta baja, Rafael y Julia sus propios espacios. Los medicamentos de Lucia nunca volvieron a faltar. Su salud mejoró tanto que ya podía caminar sola por la casa. Rafael había pasado al curso de ingeniería. Julia sacaba notas excelentes. Daniela había vuelto a ser quien siempre fue, pero diferente, más fuerte, más sabia. Eran las 6 de la tarde de un viernes, cuando salió de la oficina. Estaba cansada, pero era un cansancio bueno, el de quien trabaja con propósito, el de quien hace la diferencia. Fue a cenar a un restaurante nuevo en el Itaim, nada caro, pero bonito y cómodo. Estaba mirando el menú cuando escuchó una voz conocida. ¡Daniela! Levantó la vista. Allí estaba Fernando Castillo. Se veía diferente, más delgado, ojeroso, el traje no tan impecable, parecía 10 años mayor. «Señor Castillo», dijo Daniela, educada pero fría, «¿puedo hablar contigo?» «¿Solo un minuto?» Daniela pensó en negarse, pero algo en su expresión, una humildad genuina que nunca había visto, la hizo asentir hacia la silla vacía. Fernando se sentó. Guardó silencio un momento. «Lo perdí todo», dijo. Y el contrato con los americanos era solo el comienzo. La noticia de lo que hice se esparció. Otros clientes cancelaron contratos. Los inversionistas se alejaron. Mi constructora está quebrando. Miró sus propias manos. Mi esposa pidió el divorcio, dijo, que no podía respetarme más después de saber cómo trataba a la gente. Daniela no dijo nada, solo escuchó. «Vine para pedirte perdón», continuó. «De verdad, no porque alguien me obligue o haya público mirando, sino porque lo necesito. Fui cruel contigo, fui cruel con mucha gente, y lo estoy pagando. Tenías razón. El problema nunca fuiste tú, siempre fui yo». Daniela respiró hondo. Parte de ella quería sentir satisfacción, pero todo lo que sintió fue compasión. «Gracias por tus disculpas», dijo con calma. «Las acepto». Fernando la miró sorprendido. «¿Las aceptas?» «Sí, porque guardar rencor solo me haría daño. Tú ya estás pagando por tus decisiones. No necesito añadir nada más». Hizo una pausa. «Pero espero que aprendas, que cambies, que trates a las próximas personas en tu camino con respeto». Fernando asintió, limpiándose los ojos. «Lo intentaré, lo prometo». Se levantó. «Gracias por escucharme. Y felicidades. Escuché que te va muy bien». «Sí», sonrió Daniela. «Muy bien». Fernando se marchó, y Daniela se quedó allí, sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo. Paz. Cenó sola, saboreando cada bocado. Pensó en su viaje, en el dolor, la lucha, la caída y el ascenso. Pensó en cómo la vida tenía una forma extraña de romperte, solo para reconstruirte más fuerte. En el camino a casa, pasó frente al Bellini d'Oro.
Se detuvo un momento. Miró las ventanas iluminadas, los clientes elegantes dentro, y sonrió. Ese lugar había sido su infierno durante 6 meses, pero también había sido donde reencontró su fuerza, donde probó que nadie, nunca, podría quitarle quién era realmente. Llegó a casa a las 9. Lucia estaba en la sala viendo televisión, con color en el rostro. Rafael estudiaba en su cuarto, Julia dibujaba en la mesa de la cocina. «Llegaste, Dani», gritó Julia corriendo a abrazarla. Daniela abrazó a su hermana con fuerza, miró alrededor de la casa, escuchó las risas, sintió el amor. Y entendió que había vencido, no porque humilló a Fernando, no porque se volvió rica, sino porque mantuvo su dignidad cuando todo intentó quitársela, porque se levantó cuando la vida la derribó, porque nunca dejó que las circunstancias definieran su valor. Era Daniela Ferreira. Doctora, traductora, profesora, camarera, hermana, hija, luchadora y nadie nunca más iba a hacerla olvidar eso. La vida intentará callarte y el mundo creerá que es bonito verte en silencio. Pero el respeto no es un favor, es un derecho. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like para demostrar que aún existen personas que creen en la dignidad. Escribe en los comentarios, el respeto es lo mínimo, o comparte tu propia historia aquí abajo. Y si te gustan las historias de justicia y superación, suscríbete al canal. Aquí demostramos que la humildad nunca fue sinónimo de debilidad.